hago un movimiento de retirada, se ha producido por un estímulo sensitivo principalmente, que ha pasado la información al lóbulo frontal para generar una respuesta adecuada en tamaño, en distancia, en velocidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. ¿Qué es esta figura que dice neurona en espejo? Cuando se activa en un animal o genera un movimiento, que esta acción sea ejecutada por un individuo. Por ejemplo, ahí vemos dos personas, el padre y el abuelo, y atrás está el niño haciendo el mismo movimiento, la misma posición, ¿no es verdad? Eso es parte del aprendizaje de la corteza en general. Nosotros vemos movimientos, aprendemos desde el momento en que nacemos a generar movimientos. Un niño, por ejemplo, recién nacido, cuando se le da la mamadera y hace presión sobre esta, en primera instancia no va a poder calcular el lugar de la boca y se va a echar a cualquier lado. Entonces, conforme se hacen varias veces, después el niño ya hace en forma automática, porque también la mamá le ha enseñado en una palabra, ¿no? Es una representación sensorial de actos que se ven en otras personas. La siguiente. La siguiente, por favor. El área suplementaria ocupa esa parte de la cintura longitudinal, en la parte superior. Da una información bilateral. Cuando se estimula esta área, pues se hacen movimientos complejos de ambas manos, por ejemplo, ¿no? Esta área motora suplementaria no funciona solita, sino en conjunción con la motora primaria y la área premotora. Son movimientos de postura. Por ejemplo, yo me puedo sentar así, yo puedo sentarme así. La siguiente, por favor. Acá vemos ya otras áreas de la corteza motora. Son regiones especializadas, son áreas de asociación. Por ejemplo, tenemos el área 44-45 de Pablo Broca, que está en la parte longitudinal. Está en relación con el lenguaje hablado, con lo que yo estoy hablando. Su lesión o destrucción produce la afasia motora. Luego tenemos otra área que está ahí, en amarillo, de los movimientos oculares. Cuando yo muevo mis ojos a la derecha o a la izquierda, puedo moverlos solos los ojos o puedo mover los ojos y la cabeza. Entonces se llama esa área oculocefalogil, ¿no es verdad? Esa está en relación con el área de rotación de la cabeza. Más arriba, el amarillo más grande, está en relación con las habilidades manuales. Por ejemplo, nosotros nos peinamos y ese movimiento no es solamente motor. Para peinarnos, por ejemplo, debemos agarrar el peine, tomar la textura. Estamos haciendo una parte sensitiva y motora. Estamos no solo utilizando el área motora. La siguiente, por favor. La siguiente. Como les decía, el área de Broca, ahí abajo está, donde dice 3. Esa área está en relación con el lenguaje hablado, pero no solamente es el área del lenguaje, hay otras áreas, el área 39, 40, en el pliegue curvo parieto temporal, esa está en relación con la parte del entendimiento. Por ejemplo, en este momento, ustedes están escuchando una información sensitiva, auditiva, y están escribiendo o están observando. Entonces, esta área se complementa con las áreas del lenguaje, tanto para entender lo que yo estoy explicando, ustedes entienden, y al mismo tiempo están viendo, entienden, es el área
de la formación de las palabras. Es el área de la interpretación. Por eso hay una afasia motora, es decir, no puede hablar. Una afasia sensitiva no entiende, y lo que hacen algunos pacientes que tienen retraso psicomotriz, pues son pacientes, niños en especial, que tienen apraxia sensitivo-motora, es decir, no entiende ni tampoco habla. La siguiente. Ahí vemos encima del área de Broca el área de los movimientos visuales, ¿no es verdad? Nosotros podemos ver mi dedo con mis poros ojos así, cuando se mueve, y seguir con los ojos. Ese es el área de los movimientos visuales, está en el área premotora, en la corteza motora. Y está en relación también cuando parpadeamos con los movimientos del párpado, de cerrar y abrir los ojos. La siguiente, el área de rotación, de rotación de la cabeza. Nosotros cuando observamos podemos girar la cabeza y los ojos. A esa área se llama área oculocefaloclínica. Encima de esa área, la más grande amarilla que habíamos visto, está el área de las habilidades manuales. Es el área, en el área premotora. Vamos a ver que cuando se destruye esta área, somos difíciles de poder abrochar, peinarnos o realizar movimientos coordinados de la cabeza y de los ojos. Entonces, esa lesión se llama apraxia motora, porque hay una apraxia sensitiva también. No puede peinarse, no puede abotonarse, no puede cerrar cierres, no puede hacer funciones manuales. La siguiente, por favor. Transmisión de... Ahora, esta orden que nace del lóbulo frontal va a ir hasta la médula cruzándose en el tercio superior del bulbo. Eso constituye la vía piramidal. La vía piramidal es en un 99% cruzada y un 1% es homolateral. Esta vía piramidal se cruza a nivel del bulbo en el tercio superior, ¿no es verdad? Por eso, si yo tengo un infarto cerebral en el área motora derecha, voy a tener una hemiplegia, es decir, se cae, no muevo, o una hemiparesia, disminuye la fuerza de movimiento, ¿no es verdad? Esto, como les decía a un principio, no lo hace solito la corteza, lo hace en conjunción o en asociación con los ganglios basales, el cerebelo, los núcleos del tronco encefálico, es decir, los núcleos reticulares, y finalmente la médula, que de allá van a salir de las fibras de las neuronas, de las motoneuronas alfa, gamma, interneuronas o Renshoff, van a salir las fibras motoras de un par raquídeo motor. ¿No es verdad? La siguiente. Ahí vemos la vía piramidal naciendo de la corteza motora, forma parte del brazo posterior y la rodilla de la cápsula interna, forma parte de los pedúnculos cerebrales, forma parte de la protuberancia de las pirámides, ¿no? Y forma parte de las pirámides vulvares en el bulbo. Ahí estamos viendo que se cruzan el grueso. Luego ese otro pequeño porcentaje, o al momento de salir como nervio, como raíz motora, se cruzan nuevamente y hay un 1% que es homolateral. La siguiente, por favor. Pero el cerebro no genera solo funciones motoras de la corteza motora. Hay en la quinta capa de las células de von Betz, ¿no es verdad? Están las células piramidales grandes. De ahí salen fibras que se van a conectar con el núcleo caudado, el putamen,
Estos son los ganglios basales y controlan la postura, cómo nos sentamos, cómo nos paramos. Son fibras motoras que van a tener conexión también con otra estructura importante que es el núcleo rojo, que está en el mesencéfalo a nivel de los tubérculos cuadrigémenos superiores. De la corteza también van a los núcleos reticulares del tallo cerebral, a los núcleos vestibulares y finalmente a la médula. La siguiente. Esta información motora, hemos dicho, cuando yo me pellizco, muevo. Si me pellizco va por un nervio, va a la médula, las astas posteriores, y de las astas posteriores se cruzan y van al otro hemisferio, pero al lóbulo parietal, a las áreas 3, 1, 2. Y de allá pasan la información hacia el lóbulo frontal. Cuando escuchamos, nos hablan, movemos, es una información sensitiva que ha generado un movimiento. Quiere decir que la corteza sensitiva y la corteza motora están funcionando asociadas. Repito, con los ganglios basales, el cerebelo, el tallo cerebral, los núcleos vestibulares, los núcleos reticulares. La información pasa de un hemisferio a otro a través de las rodillas del cuerpo calloso en la parte del lóbulo frontal, ¿verdad? Se conecta con el tálamo a través de la vía córtico-talámica y del tálamo a la corteza a través de la vía tálamo-cortical. Estos movimientos del tálamo a nivel de conexión con el núcleo ventrobasal están generados para coordinar funciones cutáneas o superficiales o de las articulaciones o de músculos periféricos. Los núcleos intralaminares del tálamo controlan la excitabilidad o sea, se conectan con el lóbulo frontal. La siguiente, por favor. Muy bien. Hace un momento hemos dicho que el núcleo rojo que se ubica en el mesencéfalo a nivel de los tubérculos cuadrigémenos superiores, cuando hay un infarto del lóbulo frontal, de todo el lóbulo frontal, por una émbolo o una isquemia o una hemorragia cerebral, vamos a ver que existe un núcleo que, aunque es muy pequeñito, es el núcleo roja, que actúa como una vía alternativa de la vía córtico-espinal, es decir, coadyuva. Este núcleo rojo tiene la región magnocelular de donde sale la vía rubroespinal. Todas las vías motora hacia el núcleo rojo y del núcleo rojo nace la vía rubroespinal. O sea, aunque no está unida, es una vía alternativa, ¿no es verdad? Y como les decía, el núcleo rojo tiene dos partes, una porción magno y la otra paro. Esa porción magnocelular tiene células grandes parecidas a las células del área motora del área 4, de von Betz, de la quinta capa, ¿no es verdad? Muy bien. ¿Dónde van a ir estas vías? Rubroespinal, a las astas anteriores y van a conectarse con las motoneuronas alfa, gamma, interneuronas, las de Renshaw. Muy bien. La siguiente. Entonces, vamos a ver que existe una conexión córtico-rubro-espinal y hay una conexión córtico
contribuye al control de la función motora, ¿no es verdad? ¿De dónde nacen estas vías? Del rubro espinal, de los núcleos vestibulares en el piso del cuarto ventrículo, va la vía vestíbulo espinal, del núcleo rojo y de los distintos ganglios basales como el globus pálido y el pután. La siguiente. Entonces, existe una excitación, o sea, una conexión de la corteza motora con la corteza sensitiva. La corteza motora no funciona, ni la corteza en general, cualquiera de las áreas, como capas histológicas, sino como columnas, haciendo que funcionen las 6 capas simultáneamente o haciendo que funcionen como especie de láminas de jamón que tienen 1 centímetro, 0,5, 2 centímetros de tamaño. La siguiente. Ahora, tenemos señales dinámicas y estáticas, ¿no es verdad? Cuando existe un estímulo potente, vamos a decir, un estímulo que viene de la corteza motora, viene una contracción potente y vamos a ver que esa contracción potente que va a ir a dónde, va a ir al músculo, ¿no es verdad? Y van a generar 2 tipos de movimientos, estáticos o dinámicos, ¿verdad? Dinámicas y estáticas. Una señal potente va al músculo, produce una contracción inicial rápida, luego sigue, porque el movimiento es continuado, una señal débil que mantiene la contracción, ¿no? Está manteniendo en flexión. Luego hay neuronas dinámicas que excitan y generan una alta velocidad, pero el periodo de acción de estas es breve y corto, ¿no es verdad? Luego se disparan las neuronas estáticas que hacen que el movimiento sea continuado pero lento o mantienen la fuerza de contracción. Al mismo tiempo que existen neuronas o señales dinámicas y estáticas de la corteza motora, también el núcleo rojo tiene señales estáticas y dinámicas en su función para generar una contracción rápida, luego lenta, luego sostenida y que mantiene la contracción o la extensión de un grupo de músculos. La siguiente, por favor. Esta retroalimentación somática de la corteza sensitiva a la corteza motora ayuda a controlar con precisión una contracción muscular. Esto lo hace a través de señales sensitivas a la corteza motora, ¿no es verdad? Pero previamente el músculo tiene 2 receptores motores. Cuando hablamos de receptores en una clase dijimos que todos los receptores serán sensitivos, ¿no? Hay 2, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Lo hacen a través de vías que vienen desde el tendón, órgano tendinoso de Golgi, entran a la médula, a la parte sensitiva y de allá salen las vías al revés, espino cerebelosa dorsal y espino cerebelosa ventral, informando al cerebelo y el cerebelo al tálamo y el tálamo a la corteza sensitiva y la corteza sensitiva a la corteza motora, van a generar un circuito integral, ¿no es verdad? Para que los movimientos sean precisos, que tengan una velocidad, un alargamiento y acortamiento determinado, que no se alarguen exageradamente, y una fuerza de contracción muscular también en el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es la resistencia que ofrece un grupo de músculos a un movimiento determinado. La siguiente. Hay patrones de movimiento
generados por la médula espinal, ¿no es verdad? Estos patrones de movimiento no quiere decir que la médula solo recibe órdenes, sino existe una información, ya hemos visto, del músculo a la médula, de la médula al cerebelo y del cerebelo al tálamo, del tálamo a la corteza sensitiva y de ahí a la corteza motora, ¿no es verdad? Pero, por ejemplo, si yo me pellizco e inmediatamente muevo, ese es un reflejo espinal, porque es reflejo. La respuesta hasta que suba hasta la corteza motora ya se ha producido. Entonces la médula genera respuestas de qué? Automáticas, rápidas. Lo hace a través de circuitos de inervación recíproca, de divergencia y convergencia, ¿no es verdad? Pero cuando me pellizcan, yo siento, muevo, y después el cerebro se encarga de interpretar. Dice, me ha pinchado con un alfiler, me quería hacer daño en tal lugar, a propósito lo ha hecho. O sea, ya el cerebro se encarga de interpretar esa información sensitiva. La siguiente. Esta corteza motora en el lóbulo frontal con sus tres cortezas, es decir, con sus tres áreas y las áreas de asociación, por infartos que producen trombos o émbolos o hemorragias. Los accidentes cerebrovasculares o las enfermedades cerebrovasculares se clasifican en dos clases, isquémico y hemorrágico. El isquémico está producido por un trombo o un émbolo que tapan total o parcialmente. Eso va a producir un infarto cerebral por arteriosclerosis o ateromatosis. Mientras los problemas vasculares hemorrágicos se producen por ruptura de un aneurisma, por ruptura de una malformación arteriovenosa o una hipertensión arterial mal controlada, revientan las arterias y producen una hemorragia cerebral. Esto genera un ictus. Dependiendo del grado de lesión, dependiendo de la localización, van a producir una hemiplegia faciocorporal si el hemisferio derecho, en este caso, está con un problema vascular, o van a producir una paresia. ¿Qué diferencia hay entre plegia y paresia? Si yo le digo, mueva su mano, no mueve. Eso es plegia. Pero si le digo, mueva su mano y mueve, o se va cayendo con disminución de la fuerza muscular, a eso se llama paresia. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las funciones del tallo cerebral. ¿A qué llamamos tallo cerebral? Llamamos tallo cerebral al bulbo, a la protuberancia y al mesentero. Ahí tenemos las tres estructuras que componen el tallo cerebral. Muy importante porque ahí están los centros respiratorios, cardiovasculares, y si se fijan, ahí se ven todos los pares craneales, el 12 par, el 9, 10 y 11, el sexto, el séptimo, octavo, el quinto, en el mesencéfalo el tercero y el cuarto. ¿Qué constituye entonces el tallo cerebral? Constituye el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Qué función tiene esta área motora del tronco? Tiene la siguiente, controla el ciclo respiratorio. La siguiente, por favor. La inspiración y la expiración. Están los centros cardiovasculares que controlan la sístole y diástole. Controla la función digestiva, los movimientos estereotipados, el equilibrio, los movimientos oculares, en coordinación con los oculares con el área oculocefalogiro. En ese tallo, en el lado derecho, vamos a ver que existen núcleos excitadores, son núcleos reticulares,
¿no? Pontinos, núcleos reticulares vestibulares y núcleos reticulares vulvares. Tres grupos de núcleos tenemos ahí. Arriba en la protuberancia, en el mesencéfalo, o como es en, en la protuberancia, en el mesencéfalo y en el bulbo. La siguiente. Cuando nosotros nos paramos o estamos sentados, tenemos un soporte del cuerpo contra la gravedad. Esto lo hace a través de estos núcleos vestibulares, reticulares y vulvares, ¿no? Estos núcleos reticulares hay en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el bulbo. Los pontinos son excitadores y los núcleos vulvares son ¿qué? Inhibidores. Ambos funcionan. Para hacer una flexión de mi mano, hay músculos que se acortan y otros músculos que se alargan. Entonces, un movimiento muscular está producido por el juego antagónico de músculos agonistas y músculos antagonistas, generando una contracción muscular de grupos musculares coactivados que funcionan conjuntos. La siguiente, ahí está lo que les he dicho. La siguiente, ahí está. Unos son excitadores y solo otros son inhibidores. La siguiente, por favor. Ahí tenemos una vía, la vía vestíbulo-espinal. Viene del núcleo vestibular del piso del cuarto ventrículo hacia las motoneuronas y de las motoneuronas van a salir fibras motoras de los núcleos alfa o gamma de las interneuronas. ¿No es verdad? Esta vía vestíbulo espinal, retículo espinal, ponto espinal, va a generar, cuando se lesiona, va a generar la siguiente, por favor. La siguiente. Cuando la lesión está por encima de ¿cómo se llama? Del mesencéfalo inferior, a eso se llama decorticación. Y se llama descerebración cuando la sección es a nivel del cerebelo, o perdón, del mesencéfalo, a nivel de la parte inferior de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Tubérculos cuadrigéminos inferiores, descerebración. Sección tubérculos cuadrigéminos superiores, decorticación. La siguiente, por favor. Esta parte del equilibrio está formada por varios laberintos membranosos, laberintos óseos. Está formado por los conductos semicirculares, el canal semicircular, el utrículo, el sáculo, la cóclea. Son todas las estructuras del sistema vestibular que se encuentra en el oído interno. La siguiente, que van a tener la parte sensorial. La siguiente, van a tener la cresta ampollar situada en la parte interna del utrículo sacro, es la parte sensitiva, donde están las células pilosas, los sinocilios, estereocilios, las células pilosas y los otolitos. El utrículo, que hemos mostrado hace un momento, determina la orientación de la cabeza cuando está uno en posición vertical, mientras el sacro está con el plano vertical. Informa sobre los movimientos de la cabeza cuando la persona está recostada o acostada. ¿No es verdad? La siguiente. Esta ampolla, esta mácula, está formada por células entre 50 y 70 cilios que se denominan estereocilios.
y existe uno grande, ahí está, que se llama el cinetocilio, ¿no? Estas se conectan hacia una terminación nerviosa que abre los canales de sodio para generar una despolarización de la membrana receptora y pasar la información hacia la corteza eh, sensitiva, ¿no es verdad? Hay una hiperpolarización. En conclusión, el utrículo y el sáculo mantienen el equilibrio estático, mientras la aceleración lineal. La siguiente, ahí está, el utrículo y el sáculo, en la parte de nuestro equilibrio estático. Cuando nos paramos sobre una vereda tenemos que equilibrar, ¿no? Y está en relación con la aceleración lineal de adelante y atrás. La siguiente, estos conductos semicirculares que son posterior, lateral, anterior, están en tres planos, donde tenemos un líquido que es la endolinfa. Entonces, si movemos la cabeza, aunque sea 1 grado hacia adelante, atrás, hacia un costado, se mueve ¿qué? La endolinfa, que va a estimular a los sinocilios y a los estereocilios. Esta información va a ir a la cresta ampular, a la cresta acústica. La siguiente, ahí está. Vemos en la parte estática y en la parte en movimiento, son como estructuras gelatinosas que cualquier movimiento estimulan y generan apertura del canal de sodio y genera una despolarización, generando una información sobre cómo está orientada nuestra cabeza. La siguiente, el utrículo y el sáculo son estructuras que están determinando la orientación de las células. Cuando se mueve, se estimula y genera un potencial. Cuando deja de moverse, se corta este potencial y cesa la rotación, ¿no? Movemos y se mueven las células pilosas. La siguiente. Entonces, hay una detección de la rotación de la cabeza por los conductos semicirculares. Cuando movemos, cualquiera sea movimiento horizontal, vertical o oblicuo, se genera ¿qué? La estimulación de los sinocilios y estereocilios, ¿no es verdad? Esas células pilosas descargan cuando hay una rotación 40 segundos y ponen de manifiesto a la cúpula cuando está en una posición en reposo. Cuando está en reposo también están estimulados. Quiere decir que el utrículo y el sáculo, junto con todas estas estructuras, están informando permanentemente todo el tiempo sobre la posición de nuestra cabeza, sobre la aceleración lineal, la aceleración, la anteropulsión, la retropulsión, la lateropulsión. Muy bien, pero la siguiente, si nosotros flexionamos, ¿cuál va a ser el siguiente movimiento? Extendemos. No es que flexionamos y hacemos esto para colocar de nuevo. Entonces hay una función predictiva de los conductos semicirculares para conservar el equilibrio. Si nosotros ponemos el pie adelante, luego el otro, y estamos en equilibrio permanente, ¿no es verdad? Detectamos los cambios mínimos de la rotación de la cabeza, porque tenemos receptores en la columna cervical que informan permanentemente hacia los conductos semicirculares y al sistema vestibular sobre los movimientos de la cabeza. 1 grado que se mueva va a generar. Esta función la hace junto con el cerebelo, con las formaciones flóculo-nodulares del cerebelo. Son los que van a informar o van a regular la función predictiva
y la función de mantener un equilibrio. Esto lo hace a través de funciones que vienen o información que viene de ¿dónde? Del conducto auditivo interno, del utrículo, del sáculo, la mácula, los estereocilios, los ciniocilios. La siguiente. Entonces, hay un mecanismo vestibular, porque al mismo tiempo que nosotros movemos la cabeza, movemos los ojos, ¿no es verdad? Mm, Si nos apoyamos a un lado, adelante o atrás, no pudiéramos mantener el equilibrio si no tenemos información de lo que vamos a pisar, ¿no es verdad? Lo que les decía, hay otros receptores en el cuello que son los receptores propioceptivos que van a informar del grado de rotación para mantener un equilibrio. Una información propioceptiva y exteroceptiva de las partes del cuerpo para mantenernos en equilibrio. Hay una información visual, una información auditiva hacia el sistema vestibular y del sistema vestibular hacia el cerebro. Esto lo hace a través de los núcleos fastigiales interpósito del lóculo nodular en el cerebelo. La siguiente. Ahí tenemos un resumen de lo que hemos hablado, de las vías retículoespinales, vestíbuloespinales, las vías olivoespinales, el fascículo longitudinal medio, que en conjunto forman el sistema del equilibrio, el sistema de informar a la corteza y de la corteza hacia las estructuras del tallo y a la médula sobre la contracción, relajación de un grupo de músculos o el movimiento de la cabeza. Hemos concluido el tema y el día miércoles vamos a comenzar